Muy buenos días. Dios siga bendiciendo sus vidas en esta mañana, en especial. Y me quedé con ganas el domingo pasado de profundizar, de seguir compartiendo, de adentrarnos mucho más en el texto que estábamos leyendo, que era este texto de Mateo 16. Y terminaba la predicación, yo sé que ustedes no se van a acordar, pero yo me voy a acordar, ¿sí? Terminaba la predicación diciendo, levántate, ¿no? Para estar firme hay que levantarse, si no, no se puede estar firme tirado en el suelo. Se está firme cuando se está levantado, ¿sí? Y cuando Marce estaba orando recién y cantábamos esta canción, me volví a esa última parte, ¿sí? Necesitamos estar levantados para estar firme. Pero además, volviendo al texto, ¿sí? El texto no solamente nos hablaba de una confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino todo lo que eso implicaba para la vida de fe nuestra y para la vida de fe de la Iglesia. Permítame releerle solamente la parte del texto que quisiera enfocarme en esta mañana. Mateo 16, los versos 18 y 19. Por ahora vamos a ir leyendo ese verso, esos versos. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y acá es el énfasis que quisiera profundizar en esta mañana. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en los cielos. Las llaves del reino. Las llaves del reino. Poder y autoridad dado por Cristo a la iglesia, a nosotros. El viernes, los chicos, como decía Marce, en el momento de crecimiento, los tres más pequeños se habían ido junto con Joel unos días de vacaciones allí a Córdoba. Santi se había ido a trabajar y yo tenía que hacer algunas cuestiones, arreglar el auto y después me iba a trabajar. Marce se había quedado acostada, cuando volvía la ayudaba a levantarse para que pudiera estar desayunando y demás. Y una de las cosas que empezó a darme vuelta en la cabeza, porque me suele pasar más que seguido, es no me tengo que olvidar las llaves. Porque si me olvido las llaves, Marce no va a poder abrirme, ¿sí? Santi, tengo que ir a buscarlo al trabajo, ¿sí? Y los chicos no están. Entonces, había algo que me daba vuelta mientras hacía un montón de cosas, no me tengo que olvidar la llave, hasta que un momento digo, bueno, voy a meter el bolsillo porque para acá me estaba no con el pantalón que iba a salir, sino con otro, entonces tampoco lo podía meter anteriormente en el bolsillo porque si no, capaz que me lo olvidaba en el otro pantalón. Y daba vuelta en mi cabeza esto de no olvidarme las llaves. ¿Nosotros nos acordamos las llaves del reino? ¿Tenemos conciencia espiritual de las llaves del reino de Dios? Las llaves tienen la fuerza, la capacidad de habilitar, de dar apertura, de facilitar accesos, que sin la llave correcta quedaríamos afuera. Por más que hubiese pedido a un vecino la llave para entrar a mi casa, y no hubiese sido posible. Ustedes saben, la llave es un instrumento que hoy en la vida moderna se utiliza mucho. Fue un invento de hace ya muchos siglos, algunos dicen que fue en el siglo VII, pero otros dicen que había un estilo de llave hace mucho anteriormente. No voy a aburrirlo con la historia de cómo se generaron las llaves, pero las llaves siempre fueron algo muy valioso
para justamente dar seguridad, pero también para dar apertura a distintos lugares. Las llaves especialmente que cerraban los pórticos de la ciudad, que no necesariamente eran las llaves como nosotros tenemos ahora y que utilizamos para ingresar a algún lado, sino que eran otro estilo de llave. Antes la llave era muy parecida a un clavo, y de ahí viene el juego de la etimología de clavos a llaves. Fue un cambio que se fue realizando en la construcción de la palabra. Y que sin esas llaves uno no podía ingresar a ningún lado. Pero no solamente eso, sino que también las llaves tienen este otro significado de hacer mención a, por ejemplo, la llave de un negocio. Es decir, cuando uno dice, voy a comprar la llave de un negocio, no es meramente que compra la llavecita para abrir el negocio, sino que implica eso que está comprando los beneficios de ese negocio y la posibilidad de hacerlo producir a ese negocio. Piensen en estos juegos de las palabras llave para luego ir dándole valor espiritual conforme al texto. ¿Sí? Me gusta que podamos expandir nuestra imaginación, porque estoy seguro que muchos de nosotros pocas veces hemos pensado sobre las llaves del reino. Porque no es algo que habitualmente lo tenemos en presente. Por lo tanto, la llave también es algo patrimonial, que nos da un sentido de herencia, de legado, algo que hemos compartido en algún momento. Permítanme leerles otro texto, que es donde los comentaristas dicen, bueno, en esto se basa Jesús, porque siempre Jesús hacía referencia al Antiguo Testamento, como mostrando esa unidad de la presencia de Dios siempre desde el comienzo de la misma historia. Y en Isaías capítulo 22, versículo 21 y 22 dice, hablando allí del mayordomo, les pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Ya no es meramente la casa de David. Ya no era meramente el pueblo escogido por Dios. Ya no solamente eran los hebreos. En Cristo esa gracia se hace visible, que siempre estuvo, se hace visible para toda la humanidad y para todos los tiempos. Por lo tanto, ya no es la llave de la casa de David, del linaje, de la dinastía de David. Cuando habla de la casa, no habla de las paredes. Cuando habla de la casa de David, está hablando, y muchas veces la palabra dice de esta manera, habla del linaje, de la dinastía. Y esto de que ya no es solamente para la casa de David, sino que son ahora dos cosas ahí acá. Las llaves del reino. Acá era la llave, singular, de la casa de David. Ahora son las llaves, plural, hay más de una llave. Hay más de una llave del reino de los cielos, mucho más amplio, del reino de Dios. Yo creo que nos demos cuenta cuánta inspiración tiene la palabra para que nosotros abramos nuestros corazones espirituales para comprender todo, absolutamente todo lo que Dios tiene para dar a los que le aman, para dar a aquellos que siguen firmes en Él, para dar a aquellos que se levantan y prosiguen a pesar de.
todo lo que Dios tiene aún para darnos y todo lo que tiene prometido aún fuera de este tiempo, aún fuera de esta vida que nosotros conocemos, más allá de la misma muerte. No estoy hablando de hay que sufrir ahora para estar gozoso después. No estoy diciendo eso. No es el evangelio que nunca hemos predicado en esta iglesia. Lo que decimos es cuán valioso es saber que esas promesas, parte de ellas se van haciendo realidad en este tiempo. En la medida que nosotros las creemos y la practicamos. Obviamente, si uno lo cree y no lo practica, queda a mitad de camino. En la medida que tomamos conciencia espiritual de esto y lo llevamos a cabo. Claramente, ¿sí? Jesús inspirado, como muchas veces lo muestra los evangelios en textos del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías, hace referencia a lo mismo. Las llaves ahora del reino de los cielos es lo que le ha dado a Pedro. Bueno, no se las dio a Pedro meramente. Pedro significaba el sentido de iglesia. Sobre él construiré la iglesia, ¿sí? Acá nosotros tenemos una diferencia importante doctrinal con lo que plantea la iglesia apostólica romana, ¿sí? Donde no es que Pedro es el único portero que tiene las llaves del reino de los cielos. Nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, es decir, que cada uno que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene la posibilidad de contener las llaves del reino de los cielos. Todo aquel que confiesa que Cristo es el Hijo del Dios viviente tiene el manojo de llaves de los reinos de los cielos. Si las usa o no las usa es otro tema, pero las tiene. Dios se las ha dado en Jesucristo. Y esto es muy importante, insisto, ¿sí? Para entender la misión, la tarea, el llamado que nosotros tenemos como iglesia. Hay muchas puertas todavía que seguramente no hemos abierto del reino de los cielos. Hagan una memoria así. Che, ¿no me habrá dado también esta llave el Señor? Porque tengo tantas llaves y yo siempre he usado estas 3 o 4. ¿No habrá algunas más que tengo guardado, ¿sí? En ese manojo, en ese llavero y que no le he usado tanto? Yo estoy seguro que sí. Por lo menos en mi caso, sí. ¿Cuántas cosas empezamos a descubrir si empezamos a abrir esa llave que el Señor nos ha dado? Porque el Señor nos ha dado autoridad. La autoridad significa que nos ha dado esa llave, pero también nos ha dado poder. El poder es lo que nos habilita para usar esas llaves. Nosotros sabemos que tenemos esa autoridad, pero a veces no utilizamos ese poder. ¿Se entiende la diferencia entre autoridad y poder? Parece lo mismo y no es lo mismo. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos autoridad y necesitamos poder. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en los cielos, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en los cielos. Autoridad nos ha dado. Todos tenemos acceso, si hemos creído en este Jesucristo del que proclamamos, todos tenemos ese manojo, ese gran manojo de llaves en nuestra mano. Que no sé cuántas llaves son. Y no sé si hay llaves personales y llaves comunitarias. Lo que sí sé que hay llaves y que el Señor te ha dado autoridad, te la ha dado en tu mano. Lo que también creo saber es que no siempre hemos tenido el poder para usarla.
Nunca, no nos hemos nosotros mismos habilitado para usar esas llaves. Y yo en esta mañana te quiero animar, mi hermano, mi hermana, a que no solamente sepas de esas llaves, de esa autoridad que tenés, sino que empieces a explorar en el poder de Dios, abriendo quizás puertas que nunca habías abierto en los cielos. Porque te vas a sorprender seguramente, pero no vas a hacer nada incorrecto, porque esta autoridad ya te la ha dado Dios y es de los reinos cielos. Seguramente allí te vas a sorprender, como María se sorprendió al ver al ángel Gabriel. Se llenó de temor, dice. Pero no pasó nada más que algo maravilloso, el anuncio de que venía a nacer en su vientre el Hijo de Dios. Experimentar no solamente el saber que tenemos poder, autoridad en Dios, sino el experimentar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué llaves tenés que abrir? ¿Qué puertas, mejor dicho, tenés que abrir con las llaves que tenés? Algunos capaz que tengan esas llaves grandes, largas, ¿sí?, más antiguas. Otras ahora que tienen como tipo serruchito. Otras más digitales. Vieron que ahora se usan las llaves digitales también. No importa qué llave tenés. Lo importante es si teniendo esas llaves, esa autoridad, estás utilizando el poder que emana de esa autoridad. Insisto, las llaves abren y cierran. Ofrecen oportunidades o trucan posibilidades. Pueden ingresar a nuevos espacios o pueden quedar fuera de esos espacios. Me permite inaugurar nuevos horizontes o mantener la comodidad de lo conocido. No abro, me quedo en la comodidad de donde ya estoy, mi zona de confort. Tres grandes cosas que quisiera mencionar, donde son importantes utilizar nuestra llave. Son generales y quizás cada uno luego va a tener que encontrar lo específico en esto general. Una llave importante es mostrar la vida de Cristo. Ese testimonio de mostrar amor y gracia de Cristo. Hoy escasea por todos lados el amor y la gracia. Uno ve los noticieros. Yo poco veo los noticieros, ya hace mucho dejé de verlos. Demasiado con lo que uno se puede informar con algún titular de los diarios digitales y nada más. Pero uno ve lo que pasa. Es un mundo caído, falta de un amor compasivo, restaurador, tierno, una gracia que te abrace, que te sostenga, que te anime. Mostrar la vida de Jesús, especialmente en gente que marginada, excluida, que deambula por la vida. Especialmente en aquellos que están dolidos, mostrando consuelo y esperanza. Especialmente en aquellos que están enfermos, trayendo una palabra de sanidad, de ánimo, de poder. Y aún, por supuesto, mostrando, ¿sí?, la salvación que viene solamente de Jesucristo. Mostrar una de las llaves, una de las puertas a seguir abriendo, pero con todo lo que implica, es mostrar la vida de Cristo. La otra llave, la unción del Espíritu Santo. Qué palabra que a veces nos resulta como incómoda, ¿no? Porque creemos que la unción es para algunos o algunas, ¿sí?, que son de determinada forma. La unción del Espíritu viene a todos aquellos creyentes, a todos aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Ese fuego del Espíritu viene, cada uno con distintas manifestaciones, cada uno con distintos dones, cada uno utilizará o será utilizado por Dios en beneficio del reino de los cielos. La unción es el poder de Dios.
Autoridad y poder, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablaba recién? La unción del Espíritu es lo que nos habilita en ese poder de Dios. No tenemos poder en nosotros mismos. No tenemos autoridad en nosotros mismos. Nos ha delegado la autoridad, las llaves del reino, y la unción del Espíritu para que nos movamos en poder. Es la presencia misma de Dios en nuestra vida. Esa es la unción del Espíritu. Es la presencia de Dios. Pero no, ¿qué es la viva presencia de Dios en nuestra vida? La experiencia que brota en todo nuestro ser. Esa es la unción del Espíritu. Es la habilidad, la capacidad o el poder dado por Dios a los creyentes para ejercer el ministerio. No el ministerio solamente de la palabra, el ministerio, el llamado que vos tenés. Todos tenemos algún ministerio. Todos tenemos alguna tarea de servicio, ministerio. Es decir, necesitamos esa unción para servir en el reino de Dios, para llevar justamente adelante su proclamación con hechos y palabras. Y la tercer gran puerta, que seguramente después va a haber otras puertas que uno va a tener que ir habilitando según ese sentido particular, ese propósito específico que Dios tiene con tu vida. La puerta de la misión. Permítanme leerles un último texto, Colosenses capítulo 4, capítulo 4, versículos 2, 3 y 4. Dice Colosenses allí, dedíquense a la oración. Bueno, en la confesión, Marce nos hacía, oraba justamente porque no hemos orado, leído tu palabra, todo lo que debíamos, ¿no? Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Otro motivo que veíamos en nuestro culto. Y al mismo tiempo, intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas. Nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Una de esas llaves es la intercesión para abrir puertas para la misión. Oren para que yo lo anuncie con claridad. ¿Sí? Que no haya duda de lo que estoy diciendo. Con claridad. Como debo hacerlo. Este es el apóstol Pablo, ¿sí? Encarcelado, escribiéndole a la iglesia de Colosa. Oren para que sea posible la misión. ¿Sí? Una de esas llaves es para interceder para la misión. La tarea de misión que el Señor nos convoca según nuestros dones, conforme a nuestro llamado. Además, seguramente, insisto, de hacerlo como iglesia, a la misión, hay tareas que el Señor nos convoca en formas personales. ¿Sí? Porque no es solamente la misión que yo asumo personalmente, donde estoy como testimonio, que es necesario y es muy bueno, sino también como iglesia, en forma colectiva. ¿Sí? Oremos para que el Señor abra esas puertas y podamos llevar adelante la fuerza de la misión con su espíritu. Cierro esta palabra que comparto esta mañana diciendo, las llaves que el Señor nos dio son poder y autoridad espiritual. O al revés, si quiere decirlo, son autoridad y poder espiritual. La autoridad implica el derecho de dar órdenes. Digo, a veces nos suena fuerte esto espiritualmente, pero Dios nos ha delegado esa autoridad.
Estamos hablando en términos espirituales. No le vamos a dar órdenes a Dios. No le vamos a dar órdenes a los hermanos y hermanas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en términos espirituales. El Señor nos dio autoridad sobre principados de oscuridad. Nos dio autoridad. Y en virtud de esa autoridad, el diccionario dice en virtud de esa jerarquía, uno puede aplicar o no el poder. ¿Qué es la capacidad para hacerlo? Tenemos estas llaves, insisto con la S, los rosarinos se comen mucho la S, yo me como todas las palabras, pero los rosarinos se comen mucho la S, estas llaves del reino de los cielos, es plural, para ejercerla con autoridad espiritual y hacer lo posible por el poder del Espíritu que actúa en nosotros. Que el Señor realmente nos haga tomar conciencia espiritual de esas llaves del reino que nos ha otorgado con autoridad y poder para que desarrollemos su misión y el propósito con el que el Señor nos ha llamado. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra que nos inspira, que nos sacude, que nos moviliza, que nos ayuda a ver con ojos diferentes tu misma palabra, nuestra misma realidad y los desafíos hacia adelante. Te ruego que como iglesia, Señor, la tomemos y que desechemos aquello que no ha venido de tu Espíritu, pero que quede sembrado en nuestros corazones, produciendo ese fruto agradable que vos querés, aquello que sí ha sido inspirado por tu Espíritu, para que nos levantemos como iglesia, para mostrar a Jesús en su amor y su gracia, para llevar adelante la misión que Él nos ha dado y sobre todas las cosas, hacerlo con autoridad y poder de lo alto. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.